3 de bioquímica y en este caso vamos siguiendo dentro de lo que son los apartados del diseño molecular de la vida, que ya veíamos hace 2 semanas precisamente lo que es la bioquímica y la importancia que tiene esta. Vamos a entender lo siguiente, que es precisamente la parte de la citología y dentro de esta parte de citología vamos a entender precisamente cuáles son esos componentes. Para eso entonces vamos a entender igual el mismo objetivo que hemos tenido, pero en este caso este diseño molecular de la vida lo vamos a ver dentro del apartado de lo que es la misma célula. Entonces vamos a hablar un poquito de célula y vamos a hablar precisamente de qué componentes tiene. Para eso vamos a ver lo siguiente. Vamos entonces primero a ver precisamente la morfología básica de la célula. Entonces, vamos a entender precisamente dentro de la citología qué es. Obviamente la citología es esa ciencia que estudia a lo que es precisamente las células. Y como vemos precisamente acá, pues vemos un montón de células, precisamente todas estas que se ven en rosa. Pero al final de cuentas, bueno, sí, la citología está padre, estudia a las células, pero ¿qué es una célula? Nosotros, de acuerdo a lo que son Chandler, Schwann y Virchow en 1839, nosotros entendemos a la célula como una unidad fundamental, es decir, que gracias a ella empieza la vida, morfofuncional, es decir, dependiendo del cómo esté la célula va a ser la función que tenga y cómo van a ser esos principios, y es ontogénica. ¿Qué significa la palabra ontogénica? Que una célula genera otra, es decir, esta célula generó a esta, y esta generó a esta, y esta generó a esta. Eso es ontogénico. Entonces, las células van generando otras células de la misma forma, es decir, esta célula de hígado va a generar a una célula de hígado, esta a otra célula de hígado. No es posible que una célula de hígado genere a una célula nerviosa, etcétera. Entonces, eso es ontogénico. Ahora, ¿qué debemos de entender de esta parte y por qué es importante las células? Sencillo, porque obviamente todos los seres humanos estamos formados, o bueno, todos los seres vivos, ya no solo humanos, perdón, están formados por células, todos, por miles de millones. Entonces, por eso, básicamente, ¿qué somos los seres humanos? Somos más de 1 billón de células juntas. Entonces, obviamente, por eso es importante. Y obviamente dentro de ontogenia y dentro de la teoría celular, pues una célula deriva de otra. Entonces nosotros somos un montón de células pegadas funcionando para un bien común. Eso es un ser humano. Entonces así lo entendemos. Existen dos tipos de células, por supuesto, la célula eucariota y lo que es la célula procariota. Y así lo vamos a llevar. Vamos a ver las diferencias entre cada uno. Entonces, dentro de estas células vamos a tener lo siguiente. Primero, ¿qué es una célula eucariota y cuál es una célula procariota? Bien, para esto vamos a tener varias cositas a tener en cuenta, porque estas son las clásicas imágenes que nos ponen desde secundaria, pero a lo mejor no quedan de todo claro. Entonces, primero, la célula eucariota, que es la que tenemos los humanos, vamos a poner un asterisquito aquí, que obviamente es la que tiene el humano contra la que tiene las bacterias, por ejemplo. Entonces, vamos a poner una B aquí. Bien, ahora, las células del humano, las células eucariotas, tienen precisamente una mayor evolución. Si nosotros vemos la imagen, tiene un montonal de cositas aquí que ya iremos viendo. Entonces tiene muchísimos organelos por dentro, mientras que una célula procariota tiene una menor evolución, tiene muy pocos organelos y casi todas las funciones, todo lo que ella hace está depositado en su ADN. Obviamente poseen núcleo. De hecho, esa es la diferencia más clásica entre procariota y eucariota. Y es que las células eucariotas tienen núcleo, lo vemos aquí precisamente en este circulito de color morado, mientras que en la célula procariota no la encontramos por ninguna parte, no hay núcleo. ADN lineal con histonas, es decir, que básicamente aquí vamos a tener, si nosotros quitamos el núcleo, vamos a tener el ADN hecho una hebra por todas partes y con muchas proteínas pegadas, las cuales después veremos que van formando los cromosomas. Mientras que el ADN aquí es circular, es decir, está generando, yo sé que no se ve como un círculo, se ve como un óvalo, pero a esto nos referimos precisamente. Entonces, de un lado es una línea y del otro es un circulito.
Por ahí tenemos que el ADN es circular también aquí en el caso de la mitocondria, es decir, en la mitocondria, porque tenemos núcleo y tenemos mitocondria, en la mitocondria lo tenemos circular igual que una bacteria, mientras que aquí afuera tenemos nucleoidoplásmidos, es decir, no hay así como que otra parte donde depositemos el ADN, es decir, todo lo que vemos aquí de naranja es el ADN total de la célula procariota, entonces no hay más. Si nosotros seguimos viendo diferencias, nosotros vemos que obviamente el metabolismo de las células eucariotas del humano, poniendo otra vez nuestro asterisco y otra vez nuestra B aquí, entonces, poniendo el ser humano, pues obviamente su metabolismo es más complejo, necesita más nutrientes, necesita proteínas, carbohidratos, sales, etcétera, para poder sobrevivir. Mientras que el metabolismo de la bacteria es simple, puede nada más alimentarse de carbohidratos y listo, ya no necesita nada más. Entonces, esto lo podemos tomar como simple en el caso de las procariotas y complejo en el caso de las eucariotas. Vemos que su división es compleja dentro de lo que es la eucariota, es decir, tiene mitosis que hace que una célula se divida y se formen dos de estas, o de lo contrario una meiosis, que es de una célula salen cuatro y son totalmente diferentes entre todas. Entonces, eso es. Mientras que, por ejemplo, tenemos de la división celular en la cuestión de las procariotas, tenemos una división simple, es decir, aquí tenemos biopartición, gemación, es decir, esta célula se va a dividir en dos, pero estas dos son idénticas, básicamente son clones. Entonces, mientras que aquí no hay clones, aquí sí. Entonces, aquí hay diversidad de especie y aquí hay, básicamente, prevalencia de la misma especie. Entonces, organelos, ya lo habíamos mencionado, la célula eucariota tiene organelos, pueden tener membranales o no membranales, mientras que acá vemos que no hay precisamente como tal un organelo, no hay organelos, de hecho están distribuidos por todas partes y serían estos puntitos, entonces es más sencillo tratar una célula procariota que una eucariota. Y bueno, respiración, obviamente la respiración, así como nosotros tenemos los pulmones para poder respirar, ellas también lo hacen, pero en este caso lo hacen a partir de lo que es la mitocondria. ¿Va? Serían básicamente los pulmones de las células. Y mientras que en el caso de la procariota, lo hacen a través de la pared. En este caso, la pared lo conocemos también como plasmalema. Entonces, pueden respirar por ahí. Y bien, vamos a dejar esta primera parte de esta semana aquí, hablando de células. Y en otra ocasión hablaremos precisamente de estos componentes.